Buenos días, buenos días. ¿No? Bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola con todos. A ver, sus camaritas, por favor, quiero verlos, ¿no? Si están ahí escuchándome, no quiero sentirme solo, muchachos. Listos, listos, vamos a comenzar, ¿no? Bien, a ver, tenemos para hoy el capítulo 9 y abordamos aquí el tema del vanguardismo, el vanguardismo europeo, ¿ya? Hola Karina, buenos días. Y comenzamos. Ya. Vamos a ver ya la parte final de este recorrido de la literatura universal, ¿ya? Con el tema del vanguardismo, ¿sí? Estamos hablando ya de la literatura contemporánea, la literatura del siglo XX, ¿sí? Recuerda que lo anterior fue esa literatura realista, ¿no? Del siglo XIX, y vamos a notar ahora el cambio tanto en la temática como en las técnicas, sobre todo en el campo de la narrativa, la novela, ¿ya? Bien, entonces, para empezar, observa esta imagen. A ver, veo un mundo, ¿no? Más actual, ¿no? ¿Y tú qué ves? A ver, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Y con qué obra lo podrías relacionar? ¿Ah? ¿Con qué obra la podrías relacionar? Así es, muy bien, Jordan. Te llama la atención que ahí aparece un insecto grande, ¿no? En medio, pues, de un conjunto de personas, ¿no? De trabajadores que están a punto de abordar un tranvía, ¿no? ¿No? Pero un insecto incluso que está con su saco, con su maletín, ¿no? O sea, un insecto que trabaja, ¿no? ¿Qué hace un insecto en ese mundo moderno de trabajadores, de rutinas laborales, ¿no? Justamente esa es la literatura sorprendente, ¿no? Incluso ilógica, ¿no? Del famoso Franz Kafka, ¿correcto, Cristel? Así es. Eh, esta imagen, pues, es una caricatura de, de la metamorfosis, pues, ¿no? ¿Sí? Alude a la idea de la metamorfosis, el hombre moderno que trabaja y trabaja, que vive para trabajar, ¿no? ¿No? Y va perdiendo poco a poco su identidad o su individualidad, se convierte en un ente que solo trabaja, ¿no? Bien, justamente vamos a hablar hoy de la novela La Metamorfosis, ¿no? De tal modo que es una novela que tiene que ser analizada, ¿no? Muchos de repente la hemos escuchado, la hemos leído, ¿ya? Y se tiene que interpretar, ¿no? Vamos entonces al tema. La literatura contemporánea o literatura del siglo XX. Hablar del siglo XX, jóvenes, es hablar de un siglo, pues, esencialmente bélico, ¿no? Un siglo de guerras. Claro, se produce la Primera Guerra Mundial, se produce eh, luego una Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, las revoluciones, ¿no? La rusa, la china. Fue un siglo violento, ¿no? Fue un siglo también de avances tecnológicos, cierto, ¿no? Pero la contradicción, ¿no? Es que, si bien es cierto, habían grandes avances tecnológicos, esos avances tecnológicos que se supone deberían ser útiles a la humanidad, ¿no?
buscar el progreso, acabar con el hambre, la pobreza. Trajeron, por lo contrario, destrucción, ¿no? Se crearon armas de destrucción masiva. Con las guerras mundiales el mundo quedó destruido, ¿no? Claro, la Primera Guerra Mundial, sobre todo, que va a ser el inicio de esta época, ¿no? Deja pues un saldo de casi 15 millones de muertos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial dejó aproximadamente 50 millones de muertos. Fueron guerras demenciales, ¿no? Que destruyeron el mundo, destruyeron a la humanidad. Entonces el hombre de este periodo comienza a cuestionarse, ¿no? Tanto se elogiaba la razón, la ciencia, la tecnología, ¿no? Decían que la razón y la ciencia era pues la base del progreso, y miren, aquí viene una contradicción. La razón y la tecnología también traían destrucción, ¿no? Entonces viene pues una actitud de rebeldía, de cuestionamiento a todo lo que se había pregonado hasta ese momento, ¿no? Había una especie de decepción total, ¿no? Había también la idea de sentirse engañados, ¿no? Porque desde la escuela les habían hablado pues de civilización, de paz, de racionalidad, de orden, ¿no? Y con las guerras mundiales todos esos valores se verían por los suelos. ¿Dónde estaba la civilización? ¿Dónde estaba la razón? ¿Dónde estaba la paz? ¿No? Entonces, esta es una época donde surgen intelectuales que van a cuestionarlo todo, ¿no? Y aparece así el vanguardismo. Surge el vanguardismo luego de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El vanguardismo es un conjunto de movimientos, chicos. No es un solo movimiento, ¿ya? Es un conjunto de movimientos artísticos, cada uno con una propuesta novedosa, ¿ya? Cada uno con una propuesta distinta, pero todos tienen algo en común. Todos estos movimientos vanguardistas van a romper con el arte tradicional. Y por eso se dice que son iconoclastas, ¿ya? Iconoclasta es que destruye modelos, destruye ídolos anteriores, ¿ya? Ellos son antitradicionales. Para ellos lo tradicional es caduco, pasado de moda, había que renovar, ¿sí? Entonces los vanguardistas se lanzan en esa búsqueda de la novedad, ¿ya? Ellos le rinden culto a la novedad. Ellos quieren hacer algo distinto a lo, a lo tradicional, algo nuevo, ¿no? Y entonces comienza este espíritu de renovación en todas las artes, ¿ya? No solamente en la literatura, en la pintura, en la escultura, la arquitectura, la música, todas las artes se renuevan, ¿ya? Entonces la idea es pues el culto a la novedad. Ser vanguardista es ser innovador, es ser experimental para innovar en todos los terrenos, ¿no? Entonces surge esta contraposición entre lo vanguardista y lo clásico, ¿no? Por ejemplo, mira, en el campo de la poesía, en la poesía, pues lo clásico era escribir versos con una rima perfecta, con una métrica fija, ¿no? Con versos horizontales, ¿no? Con estrofas definidas, como este caso, ¿no? Este poema o esta estrofa de Rubén Darío, ¿ya? De su poema Canción de Otoño, nota ahí los versos y las rimas. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer, ¿no? Date cuenta que aquí todos los versos tienen 9 sílabas. Los versos riman entre sí. Tesoro rima con lloro, volver rima con querer. Era lo tradicional, escribir poesía con una métrica fija y una rima perfecta. Pero vienen los vanguardistas y dicen, esto lo hacen todos. Yo voy a hacer algo diferente. Y el poeta vanguardista aprovecha el espacio de la hoja y comienza a graficar, comienza a dibujar la poesía. Y surge esta genial idea de combinar la poesía con el dibujo. Y aparecen estos poemas, ¿no? Que equivalen a dibujos, que adoptan una forma, una figura, ¿no? Como aquí el hombre con sombrero, ¿no? Y a esto, pues, como ya te has dado cuenta, se le llama
caligramas, ¿no? Los caligramas, ¿sí? Que fue una genialidad del poeta francés Guillaume Apollinaire, ¿no? Él es el creador de los caligramas, ¿no? Y a partir de él surgen, pues, muchos poemas de esa forma, ¿no? Poema en forma de pájaro, poema en forma de espada, poema en forma de cigarro que humea, ¿no? Eso es ser vanguardista, ser innovador, creativo, ¿sí o no? Original, ¿no? Bien, entonces, la vanguardia rompe con lo tradicional y busca la novedad. También se da esto en el campo de las demás artes, ¿no? Por ejemplo, en la pintura también, ¿no? Eh, es anecdótico, por ejemplo, que a un pintor inglés de este siglo XX se le ocurrió eh, hacer algo extraño. Mira. Lo clásico era que el pintor use un lienzo, pinceles y colores, ¿no? A este pintor inglés se le ocurrió ya no usar pinceles y colores. Puso el lienzo en el piso y simplemente se puso a miccionar. Sí, se puso a miccionar en el lienzo. Sí, luego pues le quitó el olor, le puso un marco y lo presentó en una exposición de pintura. Y los críticos observaban, decían, es arte nuevo, y le compraron su cuadro, ¿no? Él era un vanguardista. Ahora, si tú haces lo mismo, ya no eres vanguardista porque ya lo hicieron. La idea es siempre estar buscando algo distinto, algo nuevo, ¿no? Esa es la consigna de los vanguardistas, innovar, ¿no? Bien, vamos a detallar algunos ismos de vanguardia, ¿ya? Porque el vanguardismo, dijimos, es un conjunto de movimientos o un conjunto de ismos, ¿ya? A ver, ¿qué ismos de vanguardia conocemos? A ver, escriban en el chat, chicos, un ismo de vanguardia. Por ejemplo, yo digo uno, el futurismo. Bien, Cristel, el cubismo, perfecto. José Andrés dice expresionismo, correcto, muy bien. Más ismos, el existencialismo, claro. Antropocentrismo, no, eso es una idea que viene de los clásicos, de los griegos. No todo lo que termina en ismo es vanguardismo, es arte del siglo XX. Dadaísmo, muy bien, Mía, correcto. Idealismo es de los románticos, esto ya es tradicional, esto ya es clásico. El futurismo, bien. El surrealismo, claro. Bien, perfecto. Entonces, el vanguardismo es un paquete de ismos. Vamos a enfatizar algunos que nos interesan. Por ejemplo, uno de los ismos más fuertes fue el surrealismo. El surrealismo, que fue fundado por el poeta y médico psiquiatra André Breton. André Breton. Él es el padre del surrealismo. El surrealismo es una movida artística que se inspira, ¿no? En el mundo onírico. El mundo onírico. ¿Qué es el mundo onírico? ¿A qué se le llama mundo onírico? A ver, ¿quién nos puede decir qué es el mundo onírico? A ver, ¿alguien tiene la idea? ¿Nadie? Ya lo digo. Mundo onírico, jóvenes. Creo que ya lo dijo alguien. El mundo de los sueños, exacto, Jordan, muy bien. El mundo onírico se refiere al mundo de los sueños, ¿ya? ¿Y cómo son los sueños? ¿Son lógicos? ¿Son racionales? ¿Son ordenados? No, los sueños son más bien ilógicos, caóticos, porque todo se mezcla. ¿No te ha pasado que en un sueño se mezclan personas o diferentes personas o personas de diferentes épocas de tu vida? ¿O se intercambian los roles? Que de pronto tu tía ahora es tu mamá, que tu hermanito es tu papá, en fin, ¿no? O sea, se alteran los roles, se mezcla todo, se altera todo, ¿no? Claro, en los sueños puede pasar eso, ¿no?
Abres una puerta y pasas de una época de tu vida a otra época de tu vida. En los sueños ocurre eso. Claro, la fantasía también, ¿no? Claro, ahí cumples tus más caros anhelos, ¿no? Entonces, en los sueños se dice, se libera nuestro inconsciente, ¿ya? Nuestro inconsciente. Entonces, estos poetas van a llevar a la literatura, o en el caso de la pintura, a la pintura, estas imágenes caóticas, estas imágenes donde todo se mezcla, ¿no? ¿Ya? Entonces, eh, en el arte literario vamos a encontrar pues imágenes caóticas como en los sueños. Por ejemplo, este es un poema que escribió el poeta Pablo Neruda, Pablo Neruda, ¿no? El premio Nobel. Pablo Neruda asimiló el surrealismo y escribió este genial poema titulado Walking Around, ¿ya? Walking Around, ¿no? Que como tú sabes bien el inglés, se traduce como caminando alrededor, ¿sí? Caminando alrededor, o simplemente paseando, ¿no? ¿Ya? El poeta se pasea por una ciudad moderna y mira lo que dice, mira lo que describe, lo que ve en la ciudad moderna. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. ¿Ya? Es una visión un tanto terrorífica de la ciudad, ¿no? Pero mira lo que ve, ¿no? En una ciudad donde hay casas, edificios, ve, dice, pájaros de color de azufre, horribles intestinos colgando de las puertas, ve dentaduras dentro de una cafetera, alucinante, ¿no? ¿Qué hace una dentadura en una cafetera, no? Eso justamente es una imagen onírica. Esas son imágenes caóticas, ¿no? Que así como en los sueños todo se mezcla, en la literatura también los poetas intentan hacer lo mismo, ¿no? Este poema no te retrata la realidad tal y como es, sino bajo la mirada personal del poeta. Una mirada bastante eh, angustiante, incluso pesimista ante una realidad pues que al poeta no lo complace, ¿no? El mundo moderno al poeta no lo complace, ¿no? No lo hace feliz. Por eso que escribe así, con esta mirada pues teñida de pesimismo, ¿no? Bien, entonces las imágenes caóticas de los sueños se meten en la literatura, también en la pintura, también en la escultura, ¿no? Otro ismo que nos interesa aquí es el expresionismo, que se inició en Alemania, ¿ya? En Alemania, eh, con diversos intelectuales como como el escritor Bertolt Brecht, ¿no? Eh, Kafka, ¿no? Son autores que se van a alinear con el expresionismo. ¿Qué es el expresionismo? Se trata de una nueva fórmula artística que consiste en deformar la realidad para expresar, ¿no? Sentimientos, emociones, ¿no? Del artista, ¿ya? Es una deformación emocional de la realidad. O sea, él no describe la realidad tal y como es, sino como él la siente, ¿no? Generalmente, pues, estos autores van a reflejar sus temores, sus frustraciones, sus tragedias personales, siempre deformando la realidad. Por ejemplo, ¿no? Eh,
Fíjate en este famoso cuadro. ¿Cómo se llama este cuadro, chicos? Cultura general, ¿ah? Este cuadro es famosísimo y carísimo también, ¿ah? ¿Cómo se llama ese cuadro? El Grito, exacto, Jordan, muy bien, El Grito, ¿no? Esto lo pintó Edward Munch, El Grito, ¿ya? Este es un cuadro expresionista. Si te das cuenta ahí al fondo, este es un muelle, ¿no? Pero se ve como el mar se va mezclando con el cielo, se arremolina el mar, ¿no? Por aquí vemos personas que están pues de forma natural conversando y por aquí al protagonista tapándose los oídos y gritando, ¿no? Gritando, ¿no? Eh, y esto pues justamente tiene que ver con los sentimientos del artista. Aquí el artista expresa sus temores, sus angustias, su miedo, ¿no? Ante la realidad, ¿no? Entonces se deforma la realidad para expresar los estados de ánimo, los sentimientos del artista. Esto también se va a aplicar en la literatura, con Franz Kafka. Kafka es un autor que también deforma la realidad, nos lleva hacia lo fantástico para expresar diferentes estados o sentimientos del autor, ¿no? Para expresar la soledad, para expresar el sentimiento de inferioridad, ¿no? La inseguridad ante el mundo moderno, ¿no? Entonces, se deforma la realidad para expresar estados de ánimo, ¿no? Eso es el expresionismo, ¿ya? Y no olvides, esto lo va a cultivar en literatura Franz Kafka, ¿no? El autor de La Metamorfosis. Ya, vamos a centrarnos, chicos, para hablar de Kafka precisamente, en los avances que se dieron en la novela, porque el vanguardismo se dio inicialmente en poesía, ¿ya? En poesía, pero luego también tuvo su auge en la novela, ¿ya? Se producen grandes cambios en la novela. Primero, en cuanto a la temática, los novelistas del siglo XX, los vanguardistas, van a tener una visión universal del hombre. O sea, ya no te hablan de, de temas que se producen en un solo país o en una sola región, ¿no? Sino son temas que se producen en todo el mundo. ¿Ya? Eso es ser universal, pues, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, la deshumanización que siente Gregorio Samsa en la Metamorfosis, también lo va a sentir una persona que vive en, en Rusia, en Francia, en España, en la China, en el Perú, ¿no? O sea, esos temas se dan en todo el mundo, ¿no? La soledad que siente eh, Leopoldo Bloom en Ulises también es un tema que se va a dar en todo el mundo. O las desigualdades sociales, la pobreza, ya son temas que se van dando a nivel mundial. Entonces, los autores aquí tienen una mirada universal, ya no regional, ya no local, sino universal, ¿de acuerdo? Ya, pero lo más saltante de la novela del siglo XX fueron las técnicas, ¿ya? En el siglo XX se introducen técnicas modernas que van a superar a la novela del siglo XIX, a la novela realista, llamada también novela decimonónica, ¿ya? ¿Cuáles son esas técnicas? Las principales, por acá. Tenemos las múltiples voces narrativas. Sí, múltiples voces narrativas. Significa que en una novela, eh, aparecen varios narradores. Narradores, ¿ah? No autores. No es lo mismo narrador que autor, ¿sí? A ver, ¿quién me dice qué es el narrador? El narrador, ¿qué es el narrador? Ya, pero el narrador es una persona de carne y hueso, chicos.
Ya, por ahí leo, es el que cuenta la historia, ya, el que describe la novela, el que relata, el que dice, el que habla, ¿no es cierto? Ya, está bien. El narrador es una voz que cuenta, que relata, que narra, que habla, pero no es una persona real. ¿Ah? Es una voz creada por el autor para contar la historia, ¿sí? En cambio, el autor sí es una persona de carne y hueso. Él es el que escribió el libro, pero el narrador es la voz que está contando, que está hablando, que a veces refleja al autor y a veces no. Claro, por ejemplo, eh, se puede dar el caso pues, de que el narrador sea un niño, ¿no? Y el autor es adulto, ¿sí o no? Claro, como en El Caballero Carmelo. Por ejemplo. Todos sabemos que el autor del Caballero Carmelo es Abraham Valdelomar, ¿sí? Pero el narrador de esa historia es un niño de 8 años que está contando la historia, ¿no? Entonces, no es lo mismo el narrador que el autor, ¿correcto? El narrador es una voz que está contando la historia. Ahora, sucede que en el caso de la novela del siglo XX van a haber varios narradores, varias voces están contando la historia, ¿no? Eso es novedoso porque lo clásico, lo tradicional, es que haya un solo narrador que está fuera de la historia y que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo cuenta. ¿Cómo le llaman al narrador que todo lo sabe? Que todo lo ve, que todo lo sabe. A ver, díganlo, díganlo. El narrador que todo lo sabe, como muy bien Mariana, omnisciente, ¿no? Correcto, Lisette, Mía, ya todos se acordaron, ¿no? El omnisciente, ese es el narrador tradicional, ¿ya? Uno solo, pero que todo lo sabe, todo lo controla, ¿no? Ahora se introducen varias voces narrativas. Y para eso los personajes que están dentro de la obra se van a volver narradores. Ellos van a ir contando de manera parcial diferentes momentos de la historia, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, si tú lees La ciudad y los perros de Vargas Llosa, en esa novela la historia de los cadetes del Leoncio Prado la cuentan cuatro voces. La voz del poeta, la voz del jaguar, la voz del esclavo y la voz de Boa, del cadete Boa, ¿no? Hay 4 narradores, ¿no? Que van a narrar cada uno desde su punto de vista. Ya, eso es novedoso, ¿eh? Es eh, hacer algo distinto, pues, ¿no? Al narrador omnisciente. Otra técnica moderna en el siglo XX, en la novela del siglo XX, es el monólogo interior, ¿ya? El monólogo interior. ¿Qué es el monólogo? Es una técnica que nos permite ingresar o acceder al pensamiento del personaje, ¿ya? Nos permite leer lo que está pensando el personaje, pero sin que lo controle el narrador, ¿ya? Sin que lo controle el narrador. Porque lo clásico era que el narrador decía, y de pronto Raskolnikov pensó, 2 puntos y sale lo que pensó, ¿no? Pero así no es el monólogo. El monólogo aparece así, súbitamente. Estás leyendo la narración y ¡pum! Aparece en un texto lo que está pasando en la mente del personaje. Fluyen las ideas unas tras otras, ¿no? Como en la vida real, ¿no? ¿No te pasa que tú estás pensando en algo y luego ya estás pensando en otra cosa y luego en otra cosa, ¿no? Y van fluyendo las ideas, pues, de manera así, pues, libre y caótica, ¿no? El monólogo nos permite captar ese pensamiento, esa conciencia de los personajes, sin que intervenga el narrador, ¿de acuerdo? Eso es novedoso. Esta técnica, chicos, la inventó el escritor James Joyce, ¿ya? James Joyce. No es Joyce, ¿ya? Es Joyce. James Joyce de Irlanda. La introduce en su novela Ulises, ¿ya? Entonces, con el monólogo va a salir el pensamiento de los personajes. ¿Sí? Novedosos. ¿Sí? Claro, tú puedes saber lo que en este momento están pensando tus amigos de la sala, del aula, ¿no? Sabes lo que están pensando,
exactamente lo que están pensando, profe, están pensando en el desayuno, en el tamalito, en el café. No, bueno, puede ser, ¿no? Pero no estás seguro de lo que están pensando cada uno de los que estamos aquí. Pero con el monólogo vas a saber lo que están pensando, hasta sus sentimientos más ocultos, ¿ya? Vas a descubrir ese mundo guardado de los personajes. Interesante, ¿sí o no? Otra técnica moderna es el flashback, conocidísimo, el flashback, también llamado salto atrás. ¿Qué es el flashback? Es el, el regreso o el salto repentino al pasado, ¿sí? El salto repentino al pasado. O sea, se rompe el orden lógico o cronológico, ¿ya? Del tiempo, ¿ya? El autor altera el orden lógico, estás leyendo la novela en el presente y de pronto salta al pasado, ¿no? Y luego regresa al presente, ¿sí? Salta al pasado, luego regresa al presente, ¿sí? Eso también es novedoso porque lo clásico era que la novela avance en forma lineal, en forma cronológica, en orden, ¿sí o no? Claro, tú lees, por ejemplo, Crimen y Castigo, ¿no? Y aparece, pues, Raskolnikov al comienzo, ¿no? Preocupado por la pobreza de su familia. Después ya comienza, pues, a planear el crimen, ¿no? Luego ejecuta el crimen, luego vive esa etapa de sufrimiento, luego al final no puede más, confiesa, se entrega a la justicia, le aplican la sanción, ¿no? Está finalmente preso. Te das cuenta que la historia avanza en orden, ¿no? Avanza en orden. Eso es lo clásico. En el siglo XX se altera el orden lógico. Se pueden hacer saltos al pasado, incluso también se puede imaginar el futuro, ¿ya? Cuando imagina el futuro ya no se llama flashback, ¿ya? Cuando se hace esto del salto al futuro, o sea, imaginar el futuro, ya recibe el nombre de flash forward, ¿ya? Flash forward, ¿no? Que es el salto al futuro, ¿no? Tú te puedes imaginar cómo será tu vida de acá a 10 años, 20 años, ¿no? ¿No? Eso es el flash forward, ¿no? ¿Ya? La idea es alterar el orden, ¿no? Alterar el orden. Se quiebra el orden lógico y cronológico. Ya, ojo, esto viene, chicos, como influencia del cine, del arte cinematográfico, ¿ya? La técnica de romper el orden lógico, la técnica llamada flashback o flash forward viene del cine, ¿ya? Y hasta ahora, pues, ¿no? Esto se sigue viendo en el cine, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿han visto la película Forrest Gump? Forrest Gump. ¿Han visto o no han visto esa película? Un clásico del cine, ¿no? No me digas que no has visto Forrest Gump, ¿ya? Si no la has visto, tienes que verla. Es genial, ¿no? Y a cada rato se hacen saltos en el tiempo, ¿no? Del presente al pasado, vuelve al presente, otra vez al pasado, y así la película avanza así con muchos saltos en el tiempo, ¿no? Listo. Muy bien, vamos entonces a decir pues que la novela del siglo XX es compleja. ¿Por qué? Porque tiene técnicas modernas. ¿Ya? El lector moderno va a tener que tiene que ordenar, va a tener que reconstruir lo que está leyendo, ¿sí? Tiene que ser un lector activo. Este tipo de novelas modernas es para lectores activos, que le gustan las novedades, los retos, los desafíos. La novela del siglo XIX es para lectores pasivos, que le gusta que le den todo ordenado, todo ya armado, no hay nada que pensar, no hay nada que ordenar, el autor ya lo hizo todo, ¿no? El lector solamente va a leer nada más, ¿no? Ya, en cambio, en el siglo XX, el lector es activo porque tiene que reconstruir, ordenar lo que está leyendo, ¿sí? Ya, es más complejo, pero es interesante, ¿ya? Es interesante, chicos. Muy bien. Y aquí te nombro a los principales novelistas del siglo XX.
los innovadores de la novela, ¿ya? Ahí citamos al gran James Joyce, el que introdujo el monólogo, ¿ya? El monólogo interior. Él es de Irlanda, escribió la novela Ulises. Ulises. En Francia tenemos a Marcel Proust, ¿no? Marcel Proust, autor de la novela En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido es una novela también interesante porque usa también una técnica novedosa denominada el tiempo lento o el tiempo perezoso. Sí, ¿cómo es eso del tiempo perezoso? O sea, el narrador, para describir una escena que dura unos cuantos segundos, se tira 20 páginas, por decir, ¿no? Está moviendo su taza de café y mientras tanto está pensando en algo y se describe ese episodio brevísimo en muchísimas páginas, ¿no? Es como el tiempo, como que el tiempo avanza en cámara lenta, ¿no? Eso también es algo novedoso, ¿no? ¿Sí? El tiempo lento, ¿no? Otro gran narrador del siglo XX fue Jean-Paul Sartre, de Francia, él, ¿ya? Que escribió la novela El ser o la nada, ¿no? El ser o la nada, ¿no? Un libro que también llamó la atención porque plantea esta idea, pues, del, de la vida, pues, como un sinsentido, como un absurdo. O sea, retrata esto que a muchos le pasa, pues, ¿no? Muchos despiertan y se preguntan, ¿cuál es el sentido de mi vida? Y no encuentran una respuesta clara, ¿no? Entonces, esta novela refleja ese vacío, ¿no? Que sienten muchos seres humanos, ¿no? De no darle o no encontrarle un sentido a la vida, ¿no? ¿No? Claro, pero eso es justamente a eso se llama, pues, angustia existencial, ¿no? Que debe ser resuelto, lógicamente, ¿no? Ya por Sartre, por estas obras, pues, de tono existencialista, él va a ganar el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? En el año 64, si mal no me equivoco, ganó el Premio Nobel de Literatura y lo rechazó el máximo premio de la literatura mundial, chicos, ¿no? Ha dado una fuerte suma de dinero. Claro, el premio Nobel siempre ha venido con $1.000.000, chicos. $1.000.000. Y lo rechazó la gloria de haber recibido, pues, el premio Nobel, ¿no? Y tú dices, profe, ¿por qué lo rechazó? ¿Por qué no me lo regaló a mí, no? Ah, lo que pasa es que Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre era, pues, un hombre de ideas políticas así bien radicales. Él era, un, era un autor que militaba en el comunismo, pero era así activista del comunismo, ¿no? Y tú sabes, pues, que en el comunismo se plantea que no deben haber ricos ni pobres, sino todos iguales, ¿no? Entonces él dice, yo no puedo recibir ese dinero, ese premio, ¿no? Porque eso contradice mis ideas. Eso puede afectar mi ideología, ¿no? Y entonces, según él, por sus convicciones políticas comunistas, rechazó el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Después surge otra versión, ¿no? Otra versión que él lo recibe, no lo rechaza por cierto resentimiento. Lo que pasa es que el año anterior le dieron el Premio Nobel a su discípulo, a su alumno, Albert Camus, ¿no? O sea, le dieron el Premio Nobel al alumno antes que al maestro, ¿no? Y dice que él como que quedó así medio herido, pues, ¿no? Y cuando ya le dan el Nobel a él el próximo año, ya no lo recibe, ya no lo quiere recibir, ¿no? Esa fue otra versión. Pero él mismo planteó, pues, que fue por sus convicciones políticas, ¿no? Después tenemos a Franz Kafka, el gran Kafka, ¿no? Uno de los autores más influyentes, sobre todo en la temática, no tanto en la técnica, sino más en la temática, que nos deja este genial libro, La Metamorfosis, ¿no? La Metamorfosis, que es la que vamos a comentar, ¿no? También citamos a los norteamericanos, Ernest Hemingway y William Faulkner, ambos norteamericanos y miembros de la famosa generación perdida, ¿no?
La generación perdida, ¿no? Esos escritores norteamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial y que llevaron una vida, pues, así errante, una vida, pues, muy disipada, ¿no? Allá en Europa, luego de la Gran Guerra, ¿no? Ahí destaca Hemingway, que escribe El viejo y el mar, Faulkner, que escribe El sonido y la furia, ¿ya? Entonces ellos son, pues, los innovadores de la novela en el siglo XX. Joyce, Proust, Sartre, Kafka, Hemingway, Faulkner, ¿ya? Entre otros, ¿no? Ya, pero vamos a centrarnos en esta clase en el gran Franz Kafka. Franz Kafka Lowy, ¿ya? A ver, veamos algunos aspectos sobre su vida y su obra. Kafka nació en Praga. ¿Dónde queda Praga? ¿Ah? ¿Dónde queda Praga? A ver, ¿quién nos puede ayudar aquí? ¿Quién nos recuerda dónde queda Praga? Ajá, bien, José. En República Checa. República Checa. ¿Ya? Antiguamente era Checoslovaquia, ¿no? Actualmente es República Checa, ¿no? Él es un escritor, entonces, de nacionalidad checoslovaca. Es un escritor checo, ¿ya? Checo de origen judío, o sea, de padres judíos, ¿no? De antepasados judíos, ¿correcto? Pero él fue educado como un alemán, ¿ya? Su madre hablaba alemán, él aprendió primero el alemán, después aprendió el checo, el hebreo también, pero él, digamos que tuvo como lengua materna el alemán, ¿ya? Él fue educado en colegios alemanes, en universidad alemana, por eso es que todas sus obras se escriben en alemán, ¿ya? Pero él no es alemán, ¿eh? Él es checo de origen judío, pero escribe en alemán, ¿ya? Kafka es un autor que, que va a realizar estudios de derecho, ¿ya? De derecho, pero su pasión va a ser la literatura, ¿ya? Donde él pues va a poder, de cierto modo, desahogar pues todos esos sentimientos, temores, traumas incluso, que él sintió pues durante su vida, ¿no? ¿Ya? Él tuvo una infancia y una adolescencia bastante dura al lado de un padre que era sumamente autoritario y exigente, ¿ya? Su padre, el señor Germán Kafka, ¿no? Era pues un hombre demasiado rígido, ¿no? Que solamente daba órdenes y castigos, ¿no? Que nunca le decía palabras afectuosas o nunca pues le mostraba afectos a sus hijos, ¿no? A Kafka, sobre todo, que era un niño así débil, enfermizo, siempre pues le recriminaba su debilidad, ¿no? Le hacía sentirse insignificante, pues, ¿no? Le hacía llorar con sus reproches, ¿no? Y cuando el niño lloraba, ese padre le decía, cállate, los hombres no lloran. Si los hombres lloran son cobardes, decía, ¿no? Y a su hija le decía, las mujeres no se ríen mucho, si se ríen mucho son fáciles. Así era su padre, ¿no? Bien cerrado y bien exigente, ¿no? Que siempre pues atormentaba, ¿no? Con sus palabras y sus castigos a sus hijos, ¿no? Entonces Kafka vive al lado de este padre, pues así severo, exigente, ¿no? Y crece pues así con muchos temores, con mucha inseguridad, ¿no? Y todo esto pues él nos lo cuenta en un librito que se llama Carta al Padre, ¿ya? Carta al Padre. Esa es la obra donde él habla de la mala relación que tuvo este autor con su padre. ¿Ya? Ahí cuenta pues escenas muy, muy dramáticas, muy dolorosas. A mí me conmovió, por ejemplo, la escena en que su padre lo botó de la casa. Sí, dice que el niño Kafka estaba en su cuarto, ya era la hora de dormir, y él comienza a pedirle agua a su padre. Le pide agua desde su habitación. Y el padre le grita que se calle, que se duerma, ¿no? Y el niño insistió en pedir agua. Y le gritó de nuevo que se calle, ¿no? El niño continuó pidiendo agua. Y no tanto porque tenía sed, sino porque quería llamar su atención, ¿no?
Dice que el padre se enoja, que un energúmeno entró al cuarto del niño, lo jaló del bracito, lo llevó hasta la puerta y lo echó a la calle, fíjate. Te das cuenta, no hay proporción, ¿no? Entre pedir agua y recibir semejante trato, ¿no? Ese niño se quedó afuera buen tiempo y en medio, dice, bajo la lluvia todavía, ¿no? Después la madre ya ante la insistencia de ella, pues logra de que el marido deje pasar al hijo, ¿no? Y el niño entra así todo empapado, con la cabecita agachada, pues, sintiendo que su padre no lo quería, pues, ¿no? ¿Ya? De ahí dice Kafka que todas las noches él tenía pesadillas, soñaba que un monstruo entraba a su cuarto y lo atormentaba. Pues ese monstruo era su padre, ¿no? Él fue el gran trauma de su infancia, de su adolescencia también, ¿no? Por eso que en sus obras aparece este tema del conflicto padre-hijo, que va a ser un tema clave del expresionismo, ¿ya? A Kafka se le vincula al expresionismo por este tema de este conflicto generacional entre padres e hijos, ¿no? En sus obras mayormente aparecen padres autoritarios. Incluso en la Metamorfosis, ¿no? Vamos a ver que el padre detesta al insecto, ¿no? ¿Qué más? En las obras de Kafka también se presentan mundos ilógicos, mundos donde ocurren cosas absurdas, ¿no? Donde el hombre se siente muy inseguro. Él habla mucho de eso, la inseguridad del hombre en el mundo en que vive, ¿no? Tú, por ejemplo, vives en un mundo donde ocurren cosas que tú ya sabes cómo funciona la sociedad, ¿ya? Ya tú sabes cuál es la lógica de la sociedad y ya, pues, ya tú tienes la seguridad de eso, ¿no? Por decir, hay un incendio y lo lógico, y tú ya sabes que van a venir los bomberos, ¿no? ¿Sí? O si va a haber, pues, un asalto, ya sabes que la policía no va a llegar, ¿sí o no? Te llevan a un juicio y tú ya sabes que vas a perder porque gana el que tiene plata, ¿sí o no? Eso es ya lo sabes tú, así funciona la sociedad, ¿no? Ya sabes cuáles son las normas que rigen el mundo, ¿no? Pero en las obras de Kafka ocurren cosas totalmente ilógicas y que al personaje, lógicamente, lo dejan completamente inseguro, ¿no? Inseguro, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, eso va a ser un tema que en cierto modo causa hasta cierto temor, cierto terror al lector, ¿no? Que los personajes de Kafka viven en un mundo donde ellos se sienten inseguros porque ocurren cosas que ellos no comprenden, ¿no? Hay leyes que ellos pues no van a entender y que los van a asumir pues en la inseguridad total, ¿no? Otra característica de sus novelas es la pasividad ante lo inexplicable. Sí, esto también es algo absurdo, ¿no? Pasividad ante lo inexplicable, pasividad ante lo imposible o ante lo fantástico. No, eso no es lógico, ¿no? Eh, ¿Cuál es la reacción normal ante lo fantástico o lo inexplicable? Imagínate que yo tiro al aire mi mouse, ¿no? Ya, no lo voy a hacer, pero imagínate que lo tiro al aire, ¿no? Y se queda flotando. ¿Cuál es tu reacción, no? Ya, pero lógico es pues que te asombres, ¿sí, no? Y hasta te asustas, ¿sí o no? Claro, pero en las obras de Kafka no pasa eso. O que veas un fantasma, imaginemos que se te aparece un fantasma. Lo lógico es el miedo, el asombro, ¿no? Pero en las obras de Kafka no pasa eso. En las obras de Kafka, los personajes no se asustan, no se sorprenden, aceptan lo inexplicable, lo fantástico, ¿no? Por ejemplo, en la Metamorfosis, ¿no? El personaje despierta convertido en un monstruoso insecto y él se pone a pensar en su trabajo. ¿Es lógico eso? No, pero lo lógico es que al ver su cuerpo monstruoso, pues grite,
¿no? Se aloque, ¿no? Pero no, él se pone a pensar en su trabajo, ¿no? Eso es un ejemplo de pasividad ante lo inexplicable, ante lo fantástico, ¿no? Típico también de Kafka, ¿no? Entonces Kafka es un autor muy original, ¿no? Que hace un tipo de literatura distinta, que incluso nos estremece, ¿no? ¿No? Y es también, ¿no? Eh, bastante influyente, al punto que su apellido da paso a un término moderno, ¿no? La palabra kafkiano, ¿no? ¿Sí? Esto es algo kafkiano, dice, ¿no? ¿No? Kafkiano se refiere a situaciones absurdas, situaciones que causan angustia al hombre, situaciones también grotescas, ¿no? ¿No? Como el simple hecho, pues, de que a veces en el mundo real hay cosas que son innecesariamente complicadas, ¿no? Innecesariamente complicadas. Por ejemplo, la burocracia, ¿no? La burocracia es kafkiana, ¿no? Es absurda, es hacer trámites inmensos para cosas que se podrían resolver de manera sencilla, es algo kafkiano, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo kafkiano se refiere a varios conceptos, puede ser lo absurdo, lo que causa angustia, lo innecesariamente complicado, ¿no? Lo grotesco, ¿no? A todos esos casos se le llama situación kafkiana, ¿no? Vamos ahora sí a analizar su obra cumbre, La Metamorfosis, ¿no? ¿Ya? La Metamorfosis. Una novela muy conocida, pero que no todos pues la han leído. A ver, ¿quién de este salón ha leído La Metamorfosis? Así con sinceridad, ¿quién ha leído La Metamorfosis? Ah, muy bien, por ahí veo un sí. Sí, por ahí Cristel nos dice que, ajá, yo lo he leído, profesor. Muy bien, ¿ya? Es una novela corta, chicos, ¿ah? No es larga. Algunos dicen, no, debe ser una novela de 500 páginas. No, es una novela corta. Tan corta que algunos dicen que es un cuento largo. Ya, pero para hacer cuento también es muy largo. Es una novela, ¿ya? Novela corta eh, que no llega ni a 100 páginas, ¿ah? No llega ni a 100 páginas. Es una novela corta. Las novelas mayormente son más largas, pues, ¿no? Tienen 400, 500 páginas, ¿no? Esta es una novela corta. Y sobre todo es una novela muy interesante porque retrata muy bien problemas, diferentes problemas del mundo moderno, ¿ya? Y así que si no has leído esta novela, te recomiendo que la leas, ¿no? Aprovecha, ¿no? Que estamos pues combinados todavía, ¿no? Y en un rato libre, pues, léelo, ¿no? Esta obra la encuentras pues en internet, googleas y te sale todo el PDF completo del libro, ¿no? Ya, a ver, vamos a analizar la novela. La Metamorfosis se publicó en el año 1915. 1915, ya han pasado pues ya más de 100 años, ¿no? Más de 100 años desde que se publicó La Metamorfosis, ¿no? Es una novela fantástica, ¿ya? Fantástica en el sentido de que rompe la realidad, ¿sí? Rompe la realidad. Para que una obra o una novela sea llamada fantástica, tiene que haber una realidad que se quiebra, ya realidad que se quiebra. No todo va a ser pues, sobrenatural, ¿no? Debe haber una realidad que se quiebra. Así como en Peter Pan, ¿no? Aparece Londres, un edificio, unos niños, hasta ahí todo es normal, ¿no es cierto? Hasta que de pronto entra Peter Pan volando, entra por la ventana, ¿no? Ahí se quiebra la realidad, ¿no? Entonces, así es la literatura fantástica. En esta novela nos hablan de una familia, un hijo que trabaja, ¿no? Que tiene sus problemas, ¿no? Y en medio de esa historia, pues, ocurre lo fantástico, que es la mutación, ¿no? La mutación
de el hombre en insecto. Y eso pues es imposible, ¿no? Eso rompe las leyes físicas, rompe la realidad, ¿no? Ya, entonces, novela fantástica. Y por tanto se incluye en el género narrativo, ¿ya? Género narrativo. Ahora, esta novela tiene un tema clave, el tema de la deshumanización del hombre en la sociedad moderna, ¿ya? La deshumanización del hombre en la sociedad moderna, esencialmente capitalista, ¿no? ¿Sí? Claro, el hombre se siente deshumanizado en el mundo moderno, ¿no? El sistema lo empuja, ¿no? A trabajar y trabajar, a vivir por el trabajo, ¿no? De tal modo que este hombre que trabaja y trabaja y trabaja, ya no tiene tiempo, ¿no? Ya no tiene tiempo para otras cosas, ¿no? ¿Sí? Impone el trabajo por encima de todo, por encima de lo humano, por encima del amor, ¿no? Priva de tiempo y afecto a su familia, a sus hijos, ¿no? Entonces, aquí hablan de cómo el sistema de trabajo en las grandes corporaciones hace que el hombre se deshumanice, ¿no? ¿No? ¿Ya? Y el mismo sistema también es deshumanizado, ¿no? Insensible, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver esto con la historia de el personaje Gregorio Samsa. Allá, algo más por acá. Dice que esta novela, ¿no? Tiene presencia de lo absurdo. Lo absurdo. ¿Qué es lo absurdo en esta novela? Lo absurdo es pues que el personaje se transforma en un insecto y él solamente se afana en trabajar, ¿no? En trabajar, ¿no? Entonces aquí date cuenta que se habla del trabajo, el trabajo corporativo, ¿no? Eh, como un factor que deshumaniza al hombre, ¿no? ¿Sí? Bien, veamos la historia. El protagonista de esta novela es Gregorio Samsa, ¿ya? Gregorio Samsa. Él es un personaje alienado, alienado. ¿Qué es estar alienado, chicos? ¿Qué es estar alienado? Bueno, hay varios tipos de alienación. Hay alienación social, política, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Qué es estar alienado, ¿no? Cultural también, ¿no? En general, alienado es aquel que pierde su identidad propia, ¿sí? Que pierde su individualidad. Deja de ser él mismo, ¿de acuerdo? Deja de ser el mismo porque hay un sistema que lo domina, ¿no? Que, que prácticamente lo somete y él pues pierde su propia individualidad. Gregorio Samsa es un muchacho que trabaja, pero él solo vive para trabajar. Él se vuelve una máquina que trabaja. Ya no es él, es una máquina que trabaja, ¿no? Entonces, es un sujeto que está alienado, ¿ya? Gregorio, en esta novela, trabaja como viajante de comercio. Viajante de comercio, ¿existe esa profesión? ¿Mm? En esta novela nos hablan de eso. Él trabaja en un gran almacén en donde él tiene que viajar literalmente. Todo el día se la pasa desplazándose en tranvías, llevando muestras, llevando también documentos, ¿no? Y todo el día se la pasa persiguiendo tranvías. Se levanta a las 5 de la mañana para alistarse a trabajar. A las 5, ¿ah? Cuando tú estás a la mitad de tu sueño, él ya estaba despierto, ¿no? Él ya estaba preparándose para ir a trabajar. Tenía que estar a la hora precisa en el paradero, porque si no el tranvía lo dejaba, ¿no? Llegaba luego al almacén y comenzaba la rutina de viajar a diferentes lugares, ¿no? Todo el día persiguiendo tranvías. No tenía tiempo ni de desayunar, ni de almorzar bien,
no tenía tiempo de tener pues amistad con nadie, su jefe lo explotaban, lo trataban mal. Esa era la rutina de Gregorio Samsa, ¿no? Hasta que una mañana despertó convertido en un monstruoso insecto. Y así comienza la novela. La novela comienza con la mutación, ¿no? Con la mutación, ¿no? Gregorio despertó convertido en un monstruoso insecto. Sobre su cama ya no estaba su cuerpo humano, sino un cuerpo ovalado, con callosidades transversales, con muchas patas escuálidas, ¿no? Con un caparazón, ¿no? Con una especie de mandíbula, antenas, ¿ya? Pero por dentro sigue siendo él, ¿ah? Por dentro sigue siendo él. Se ha vuelto un monstruoso insecto. Es un insecto gigante, no pequeñito, gigante, del tamaño humano, por eso digo monstruoso, porque es gigante, ¿no? ¿Ya? La novela no dice qué insecto es. No, no. No dice que sea cucaracha o escarabajo, que sea chinche, piojo, pulga. No dice, no dice. Solamente dice insecto. Pero por la descripción que leemos, podríamos pensar que es un escarabajo o una cucaracha también, ¿no? Bien, entonces Gregorio no sabe lo que le ha pasado, no entiende lo que le ha pasado. Simplemente despertó convertido en un insecto. Y ojo que no está soñando, ¿ah? No está soñando. Realmente se ha vuelto un insecto. ¿De acuerdo? Ahora él se pone a pensar en su trabajo, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer para ir a trabajar? ¿Cómo voy a continuar estos viajes, ¿no? Gregorio recuerda su rutina de trabajo, que todos los días madruga para ir a trabajar, que todos los días pues se la pasa persiguiendo tranvías, que llega cansado de noche, duerme y al día siguiente lo mismo. Y al mes siguiente lo mismo. Su vida es una rutina inacabable, ¿no? ¿Ya? De pronto ve el reloj y se da cuenta de la hora que estaba pues sumamente retrasado para él, ¿no? Eran ya casi las 7 de la mañana y él seguía tumbado en su cama, ¿no? Al ver la hora, el retraso, ahí sí se asusta, ahí sí se aloca, se desespera, quiere ponerse el pantalón, la camisa, ir corriendo a trabajar, pero no puede. No puede. La espalda curva que tiene no le permite ni sentarse, ¿no? Pero él lucha y lucha por levantarse para irse a trabajar. Él tiene temor de perder su trabajo. Pero yo pregunto, chicos, ¿qué es más importante, la salud o el trabajo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué es más importante? La salud, claro, la salud. Lo dices porque no trabajas, ¿no? ¿No? Bueno, pues es así, chicos. La salud es primordial, fundamental, ¿no? Pero en el mundo moderno mucha gente piensa, no pensaba, ¿no? Que el trabajo estaba por encima de todo, por encima de la familia, por encima de la salud, de lo humano, ¿no? ¿No? Y Gregorio es así. Él tiene temor de perder su trabajo, temor de desamparar a su familia, porque él era el que sostenía a la familia, eso sí hay que aclararlo. Él era el único que trabajaba en esa casa, ¿ya? Entonces él se desespera, pero no puede al final, pues se queda tumbado en su cama. Poco después viene su madre, luego viene su padre, le tocan la puerta, le dicen que por qué no se ha levantado, ¿no? El padre le reprocha. Gregorio alcanza a decir que se siente un poco mal, que no se preocupen por nada, que ya se va a levantar, ¿no? Pero pasan las horas y nada, no se levanta, no puede. Y a la casa de Gregorio llega el jefe de Gregorio, ¿no? Y no viene pues porque esté preocupado, porque quiera ayudar, no. Él viene a reclamar
Gregorio tenía una deuda con la empresa. En realidad era una deuda de su padre, ¿no? Él tenía que trabajar 5 años para terminar de pagar una deuda. Él no podía faltar, no podía ni llegar tarde, ¿no? Tenía que pagar con su trabajo, ¿no? Entonces el jefe viene a reclamar eso, pues, ¿no? Le reclama al padre, el padre así medio avergonzado, pues le dice que es la primera vez que sucede, que su hijo siempre está pendiente del trabajo, ¿no? Que probablemente él esté enfermo, que esa es la única explicación. Ya pues el padre va al cuarto de Gregorio y le dice pues que el jefe ha venido, que se levante una vez, ¿no? Gregorio al escuchar pues que su jefe ha llegado, se incomoda pues que este jefe viene a hacerle quedar mal ante la familia, ¿no? Ya pues el jefe también le toca la puerta, le reclama que por qué ha faltado al trabajo, que esto es una mancha en su hoja de servicio, ¿no? Que le está haciendo perder el tiempo. Gregorio pues le pide que le tenga paciencia, que ya se va a levantar, que le espere un momento, pero no se podía levantar. El jefe ya comienza pues a incomodarse y lo amenaza con el despido, ¿ya? Lo amenaza con botarlo del trabajo. Gregorio, Gregorio ahí pues se desespera, no, no puede ser, dice, no. Ojalá que Grete lo convenza con sus lágrimas y en fin, pues no, o sea, él tiene temor de que el jefe se asuste o se perturbe, se incomode y se vaya, ¿no? Despidiéndolo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Gregorio al escuchar eso, ahí sí pues, ya no puede más y se cae de la cama. Tanto se agita que se cae de la cama. Y avanza hacia la puerta. Como no tiene mano, con el hocico comienza a abrir el cerrojo de la puerta. Gregorio finalmente logra salir. Sale del cuarto y afuera pues estaban su jefe, su madre y su padre, ¿no? Gregorio sale y muy tranquilo dice, termino de vestirme y parto al trabajo, ¿no? Él solo piensa en eso, en trabajar, ¿no? Cuando su jefe lo ve, pues queda horrorizado, retrocede pálido, con la boca abierta, sin poder creer lo que estaba viendo, ¿no? Su madre, al verlo, ni gritó, de frente se desmayó. El padre levanta el puño nerviosamente, ¿no? Todos perturbados, ¿no? Y Gregorio, pues trata de calmar a su jefe. Le dice, señor, no se asuste, soy yo, Gregorio Sams, esta mutación es pasajera, ¿no? Esto va a pasar y con la ayuda de todos voy a salir adelante. Señor, recuerde que he sido buen trabajador, nunca he faltado, nunca he llegado tarde, ¿no? Era cierto, Gregorio era un buen trabajador, pero a su jefe no le importaba eso, ¿no? Ahora él es un insecto que no es útil, que es inservible, ¿no? Y el jefe, al ver que el insecto se le acercaba más, y aparte que no se le entendía, no se le entendía. Gregorio también ha sufrido una mutación de su voz. Su voz es una mezcla de ruidos, de chillidos, de algunas palabras, no se le entiende nada, ¿no? ¿Ya? Ya pues el jefe se asusta, tira todo y se va corriendo, ¿no? Y Gregorio pues queda angustiado porque, ¿no? Entiende pues que ya perdió su trabajo, ¿no? El padre ahora, que está más avergonzado que asustado, agarra el bastón que tiró el jefe y le amenaza con golpearlo, le amenaza con romperle el lomo, ¿no? Le grita que se meta al cuarto. Así, totalmente encolerizado, violento, le grita, lo golpea, el insecto da media vuelta, se mete al cuarto, pero queda atorado. El padre lo empuja con el pie, ¿no? Ya lo lanza al interior del cuarto y lo encierra. Y le dice a todos, a su familia, hoy mi hijo ha muerto. Lo que tenemos aquí es un monstruo. Nadie debe saber de él. Lo vamos a mantener, pero encerrado, ¿no? Nadie debe saber de él, ¿no? Entonces este padre se avergüenza del insecto, lo aísla, lo considera un ser inservible
¿no? Sabe que es su hijo en el fondo, por eso lo va a tener, pero no quiere que nadie sepa de él, nadie sepa lo que ha pasado, ¿no? Bien, entonces, de aquí en adelante Gregorio vive pues una etapa de gran soledad. Él despierta luego del desmayo, ¿no? Y se da cuenta que está encerrado, que está incomunicado, y él pues se pone a pensar, pues, ¿no? ¿Por qué no me quieren? Digo, ¿no? Ni que fuera un bicho. Cuando yo trabajaba, era importante en esta casa. Cuando yo le entregaba todo mi salario a mi padre, él me apreciaba, dijo, ¿no? ¿No? Y ahora ya no, pues, ¿no? Lo han excluido, lo han marginado, ¿no? Y así Gregorio vive pues esta ahora condición de ser un insecto, se acostumbra poco a poco a esta nueva condición, vive, pasa horas de horas debajo de un sillón alto, un lugar así oscuro y húmedo, ¿no? Hasta que pues Grete se conmueve, Grete decide llevarle comida, ¿ya? Claro, ella lo quería mucho a su hermano, porque su hermano incluso le pagaba clases de música, ¿no? ¿Ya? Ella le lleva comida. Pero ahora a Gregorio, el insecto, ya no le gusta pues la comida que antes le gustaba, ¿no? Y ni lo prueba, ¿no? Tegrete decide llevarle desperdicios. Lleva así una bolsa de desperdicios, una hoja de periódico, vacía los desperdicios, ¿no? Ahí están pues los huesos, los residuos, por ahí un pan hongueado, ¿no? Un queso podrido, y eso le encantaba a Gregorio. Gregorio era feliz comiendo basura. Decía que Grete era lo máximo, porque le traía desperdicio. Y así Grete lo alimentaba 2 veces al día. Incluso a veces tocaba su violín, ¿no? ¿No? Y el insecto pues la quería a su hermana, ¿no? Grete representa la solidaridad con el marginado, ¿no? Con el rechazado, ¿no? Pero como el dinero que dejó Gregorio se está acabando, el padre ordena que todos trabajen, ¿ya? Todos tienen que trabajar. Y así él comienza a trabajar también como ordenanza en un banco. Ordenanza es aquel que hace los encargos, que lleva documentos o encargos a diferentes oficinas, ¿no? Y le dan su uniforme, así con muchos botones, ¿no? El padre trabajaba todo el día, ¿ya? Venía casi en la noche a casa con su uniforme puesto y se quedaba dormido en su sillón. Le decían que ya se acueste, que se cambie el uniforme, y él nunca se quería cambiar su uniforme, ¿no? Se rehusaba a quitarse el uniforme. Se dormía con el uniforme puesto. O sea, este padre también es otro alienado del trabajo. O sea, ¿por qué es que se rehúsa a quitarse el uniforme? Porque él considera que debe estar siempre listo para trabajar. Ya listo con su uniforme para trabajar, ¿no? Bien. Entonces, aprovechando que el padre trabaja, Grete y la madre van a visitar al insecto, ¿no? ¿Ya? Y deciden llevarse todos los objetos de la habitación para cuando Gregorio regrese. Ya pues entonces Gregorio se esconde, la madre y la hija comienzan a llevarse todo, ¿no? Había pues un mueble, había un escritorio, por ahí un ropero, ¿no? Comienzan a llevarse todo, ¿no? Y Gregorio dice, ¿por qué se llevan mis cosas si yo no me he muerto, ¿no? Déjenlas ahí, pero nadie le entendía, ¿no? Y él se queda mirando un cuadro que había en la pared, era su cuadro favorito, él mismo le puso el marco, él mismo lo clavó, era un retrato, ¿no? Una mujer con abrigo de pieles, ¿no? Que a él le gustaba mucho, ¿no? Él decía, ese cuadro no se lo van a llevar, ¿no? Y Gregorio sale de su escondite y se pone encima del cuadro en la pared. Esto no se lo llevan, al que intente llevárselo le salto en la cara, ¿no? Y justo regresan madre e hija a seguir sacando cosas y ven pues al insecto de tamaño familiar pegado en la pared, encima del cuadro. La madre vio, ni gritó, de frente se desmayó, ¿no? Y Gretel le reprocha, pues, ¿no? Por tu culpa, has asustado a mamá, mira lo que has provocado, ¿no? Y el insecto se siente avergonzado, ¿no? Grete va por un vaso de agua, regresa, pero cuando va, Gregorio va detrás de ella, pues, ¿no?
Ella voltea y lo ve pues detrás de ella. Este se asusta, el vaso se le cae, los vidrios le saltan en la cara al insecto. El insecto corre como buscando protección de su madre. Justo ahí llega el padre, el señor Samsa. Al ver a su mujer desmayada y a su hija que viene llorando, el padre se enoja, va a la cocina y trae una cesta con manzanas y lo agarró a manzanazos al pobre insecto. Le tiraba una y otra manzana, hasta que una manzana se clava en su caparazón. El insecto queda mal herido. Y agarró otra manzana para rematarlo. Ya lo iba a matar y la madre que estaba desmayada reacciona. Y se levanta, le agarra las manos, llorando, le rogaba que no lo mate. No lo mates, es tu hijo, es igualito a ti, le dijo, ¿no? ¿Ya? Y así el padre no se atrevió a lanzar el manzanazo final, ¿no? El insecto no muere, pero queda muy mal herido, ¿no? La manzana le queda clavada en su caparazón y nadie se la quita. El insecto regresa a su habitación, comprendiendo pues que él para su padre no significa absolutamente nada, ¿no? El padre les reprocha, ¿no? A todas, ¿no? Por haber entrado a ese cuarto, por no haber obedecido su orden, ¿no? Prohíbe que se acerquen a esa habitación. Luego de esto, el padre decide alquilar eh, algunos cuartos vacíos que tenía en su casa, ¿no? Pues dice que ellos, a pesar que todos trabajan, esto que ganan no les alcanza, ¿no? Entonces alquilan cuartos. Y vienen 3 inquilinos, ¿no? A vivir en la casa de los santos, ¿ya? Para esto también contratan a una mujer que haga la limpieza de la casa 2 veces por semana, ¿no? Llega así una mujer ya entrada en años, alta, huesuda, con una cara de mala, pues, ¿no? Que acepta el trabajo, ¿no? ¿Ya? Ella no se asusta con el insecto, ¿ah? El insecto se asusta con ella. Esta mujer pues lo maltrata, lo humilla. Primero le dice bichito, bichito y luego le mete un escobazo, ¿no? Siempre lo humillaba. Cada vez que ella venía, el insecto siempre se ponía en guardia. Ahora que venga, le salto en la cara, decía, ¿no? Y venía esta criada y agarraba una silla y lo levantaba. A ver, atrévete pues a atacarme, decía, ¿no? Y el insecto se asustaba y se escondía, ¿no? Ya, pues los inquilinos llegan a la casa, incluso ellos van a comer en esta casa, hasta que se enteraron pues de la existencia del insecto, ¿sí? Resulta que ellos se acercan a la cocina a preguntar por la cena y encuentran a Grete ensayando con su violín, ¿no? Y le piden que toque el violín para ellos, ¿no? Ya pues Grete acepta, ¿no? Pide que su madre esté también, luego llega el padre, todos se reúnen y escuchan a Grete tocando el violín. Gregorio escucha la melodía y sale de su cuarto, va a la sala. Ya, la criada no había cerrado bien la puerta, entonces él logra salir, ¿ya? Y entra, ya pues Grete lo ve que ya suelta el violín, se pone a llorar con las manos en la cara, ¿no? Ya pues dice que el insecto va hacia ella, ¿no? Como que se, se recuesta en su regazo, ¿no? Y ahí los inquilinos corren, pues corren al ver esta escena, pues, ¿no? El padre va detrás de ellos, trata de calmarlo, le dice que el insecto es inofensivo, que no les hará daño, que él se va a deshacer del insecto. Los inquilinos luego ya de que se han calmado, hablan entre ellos y uno de ellos dice que ya no permanecerán más en ese lugar, en esa casa, y que lo van a demandar, que van a exigir una indemnización por haberles hecho convivir con un monstruo. O sea, estos tipos querían sacarle provecho al asunto, ¿no? El padre se da cuenta, se enoja y los vota, ¿no? Los vota. Pero no recibe el dinero que él esperaba. Todos están molestos, todos están tensos. Grete, que era la que se solidarizaba con el distrito, golpea la mesa y lo condena. Padre, ya es suficiente, hemos soportado demasiado.
El insecto tiene que desaparecer. Él no es mi hermano. Si fuese así, comprendería que un insecto no puede vivir entre seres humanos. Y el padre movía la cabeza dándole la razón, ¿no? Y el insecto había escuchado todo. Escuchó esas palabras, esas duras palabras de su hermana, y eso le dolió más que el manzanazo que le tiró su padre, ¿no? Lo que le duele, pues justamente es ese rechazo de sus propios seres queridos, ¿no? Porque él vive pensando en ellos, en no desampararlos, incluso en trabajar para ellos, ¿no? Pero ellos quieren deshacerse de él. Aquí yo me pregunto, ¿quién es más monstruoso, el insecto o esta familia, ¿no? ¿No? Ya saca tu cuenta, ¿no? Entonces, en esta historia, pues, resulta que el más humano de todos es el insecto, ¿no? Aunque suene paradójico, ¿no? El más humano es el insecto, ¿no? 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 Ya, entonces, lo que pasa es que esta familia está sometida está deshumanizada también, pues, ¿no? Por por la sociedad moderna, ¿no? No es culpa de ellos tampoco, es la sociedad, el sistema que los deshumaniza, que hace que todo se vea en torno al trabajo, a la persona que tiene que producir, ganar dinero, ¿no? ¿No? Y eso genera, pues, este rechazo al insecto porque él no es útil, pues, porque él no produce, no trae dinero, ¿no? Bien, entonces, Gregorio ya no quiere vivir. Eso le duele, ese desprecio le duele tanto que él se deja morir. Ya no quiere, ya no come nada, la herida le va creciendo, él se va, pues, descomponiendo cada vez más, hasta que luego, una lenta agonía, Gregorio muere. Muere convertido en insecto, nunca volvió a la normalidad. Muere solo, sin la presencia de nadie. Nadie estuvo presente en el momento de su muerte, ¿no? Y después ya la criada llega, ese día hace la limpieza y lo encuentra tirado, patas arriba, lo mueve una y otra vez con su escoba y comprende que está muerto. Cuando los Samsas se enteran, todos van a la habitación y lo ven pues muerto, ¿no? Un poco más pequeño que antes, ¿no? Pero nadie lloró, nadie derramó ni una lágrima, ¿no? Más bien sentían pues como una especie de que se quitaban un gran peso de encima, ¿no? Se persinaron, dieron gracias a Dios, y el padre ordena a todos que escriban cartas a sus jefes, que pidan permiso para ese día faltar, porque ese día iban a planear el futuro. Tal vez y vendan la casa y tal vez vayan a otro lugar, ¿no? Iban a planear su futuro, ¿no? ¿Ya? Y así, mientras todos escribían sus cartas a sus jefes, Grete, la madre y el padre, eh, la criada se despide, así toda sonriente, indicando que no se preocupen por nada, que ella ya se encargó de él. ¿Sí? ¿Qué había hecho la criada con el insecto? Lo había botado a la basura, chicos. Gregorio Samsa termina desechado en un basurero, ¿no? ¿Sí? En un basurero. Como una pieza de repuesto que ya no sirve, lo desecharon en un basurero. Ahí también se ve otra crítica al mundo moderno, que ve al ser humano como una pieza de repuesto que cuando ya no es útil, se le puede desechar, ¿no? Bien, entonces es una obra que critica, como te das cuenta, al sistema moderno de vida, ¿no? ¿Sí? Es una crítica al sistema capitalista, ¿no? Que deshumaniza al hombre, que todo lo ve en función, pues, a, a trabajar, a generar riqueza, ¿no? A consumir, ¿no? Muy bien. La obra finalmente se cierra cuando los padres salen con la hija, suben a un tranvía para, ¿no?, tomar nuevos aires y se quedan mirando a su hija que se ha convertido en una hermosa mujer, era bonita, esbelta, ¿no? La quedan mirando, ellos también se miran, sonríen, mueven la cabeza como afirmando
que había llegado la hora. Había llegado la hora de conseguirle a Grete un buen marido, un hombre que le dé estabilidad, de buena posición, para que resuelva los problemas de toda la familia, ¿no? Y así se van con su hija planeando su futuro. O sea, Grete se convierte en la esperanza económica de sus padres, ¿no? Entonces, esta obra, chicos, toca temas universales, temas que pasan en todas partes del mundo, ¿no? Es una obra muy, muy atinada en el sentido de que es como que el autor se adelanta a lo que va a suceder en muchas naciones, en muchas familias también, ¿no? Bien, entonces tiene una temática muy múltiple, ¿no? La deshumanización, habla también del autoritarismo, ¿no? Habla también de la rutina de la vida, ¿no? Habla de la soledad del hombre moderno, ¿no? Es una obra muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy bien, ahora sí, ya hemos visto el argumento, vamos a la práctica. Ya, a ver, todos listos, vamos a resolver la práctica. Ya, a ver, la pregunta 1. El vanguardismo literario que se desarrolló en el periodo de entreguerras se caracterizó por, a ver, ¿qué alternativa muestra una característica del vanguardismo? Aquí es clásico, ¿no? A ver, tu respuesta. A ver. Brisa nos dice la D, Jordan la D, Karen D, todos dicen la D. Y es correcto, la clave es la D. El vanguardismo es iconoclasta, o sea, derriba modelos tradicionales y siempre busca la novedad. Perfecto, esa es la clave. Muy bien, chicos. Sigamos. 2. Este es un fragmento interesante. Dice, tú no la mataste, estaba muerta, yo la maté. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no la mataste, estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta. Yo no la maté, ya estaba muerta. Yo no fui. No pensar, no pensar, no pienses. No pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo, no me pasa nada. Estoy tranquilo así. Me quedo así quieto. Estoy esperando, no tengo que pensar. No me pasa nada, estoy tranquilo. El tiempo pasa y yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Dice, si el fragmento anterior reproduce el libre fluir de la conciencia de un personaje en la primera noche que pasó en una celda por haber sido acusado de un delito, estamos frente a un procedimiento narrativo que se denomina... aquí vemos lo que está pensando el personaje, ¿no? ¿Cómo se llama eso, chicos? Se llama monólogo interior. Estamos frente a un ejemplo de monólogo interior. Claro que sí. Se reproduce en el papel lo que está pensando el personaje, sin que lo controle el narrador, así libremente aparece lo que piensa el personaje. ¿Listo? Muy bien, excelente. Clave A. Ya, en un monólogo, chicos, el personaje siempre se expresa en primera persona. O sea, habla de sí mismo. Mejor dicho, no habla, piensa, ¿no? Es como hablarse consigo mismo, pero en su mente, ¿ya? Habla consigo mismo en su mente. ¿Listo? 3. La técnica del flashback en la narrativa contemporánea consiste en la ruptura cronológica mediante un salto fugaz y repentino al pasado. Dicha técnica es una herencia de... ¿de dónde viene, chicos? ¿Dónde se originó el flashback? A ver quién lo recuerda. Lo dijimos, lo dijimos. A ver, Mariana nos dice la C, Cristel la C. Correcto, el arte cinematográfico. El flashback comenzó en el cine y luego pasó a la literatura, ¿ya? A las novelas. Correcto, clave cerebro. 4.
En la novela La Metamorfosis de Kafka, ¿qué es lo que teme Gregorio Samsa luego de experimentar su transformación en insecto? ¿Qué es lo que a él le da miedo? ¿De qué teme, no? Al verse transformado en un insecto. A ver, veo tus claves y me dices la D de dedo, profesor. Claro, excelente. Aquí la idea es esa, pues, ¿no? Gregorio Samsa, como vive en torno al trabajo, entonces él lo que más teme es perder su trabajo, ¿no? Su fuente de ingresos. Perfecto. 5. En la metamorfosis de Franz Kafka, tras la mutación de Gregorio Samsa y la condena de la familia, el insecto se torna un símbolo de... Allá, cuando él se transforma y la familia, pues, sobre todo el padre, ¿no? Lo condena a vivir ahí, pues, en esa habitación, ¿no? ¿Sí o no que él lo encierra en la habitación? El insecto se convierte en un símbolo de ¿qué? ¿Cómo se siente, cómo crees que se siente Gregorio en esa habitación de donde no puede salir, donde no puede hablar con nadie, ¿no? Claro, claro. Él se convierte en un símbolo de soledad. Soledad, chicos, que es un tema universal. Pues no hay mucha gente que siente soledad. No necesariamente porque está solo, ¿ah? Puede estar acompañado, pero siente soledad. Tú puedes ir caminando cuando se podía andar por las calles así libremente. Pueden haber cientos de personas a tu lado y te sientes solo, ¿sí o no? Claro. Imagínate cómo se siente un enfermo que no tiene familia y está abandonado en un hospital, ¿no? O un preso al cual nadie visita, ¿no? Entonces, la soledad es un tema universal y el insecto simboliza al hombre que siente soledad, ¿no? ¿Ya? Listo, clave B. 6. ¿Quién en esta familia, agotada por el trabajo y rendida por el cansancio, iba a tener más tiempo del necesario para ocuparse de Gregorio? El presupuesto familiar se reducía cada vez más. La criada acabó por ser despedida. Es la primera criada. Una asistenta gigantesca y huesuda, con el pelo blanco y desgreñado, venía por la mañana y por la noche y hacía el trabajo más pesado. Todo lo demás lo hacía la madre, además de su mucha costura. ¿Qué tema se aprecia en este fragmento de la metamorfosis? Mira lo que dice, ¿ah? ¿Quién en esta familia que está agotada por el trabajo, rendida por el cansancio, va a tener tiempo para ocuparse de Gregorio, del insecto? El presupuesto, el dinero se reducía cada vez más. Tuvieron que despedir a la criada y traer a una asistente que haga limpieza, ¿no? 2 veces a la semana, ¿no? Dice que la madre hacía todo lo demás, aparte de su costura, porque ella trabajaba cosiendo, ¿no? Haciendo entregas de casa, ¿no? Ya, ¿de qué está hablando el fragmento, chicos? A ver. Alienación, o sea, pérdida de la identidad, marginación del extraño, explotación del hombre por el hombre, penurias económicas de los Samsa. ¿De qué está hablando ese relato, ese fragmento? Como te das cuenta, habla del presupuesto, el dinero que ya no alcanza, ¿no? Tienen que hacer cambios, ¿no? Todos tienen que trabajar, despiden a la criada, ¿no? La madre hace costuras aparte de los trabajos, ¿no? Ya. Claro, entonces lo que se ve ahí son los problemas económicos, ¿no? De la familia Samsa. ¿Listo? Clave correcta, dedo. Dijiste la D, ¿no? Claro, muy bien, excelente, chicos. La D. Sigamos. Pregunta 7. ¿Cuál es la alternativa correcta en relación a los siguientes enunciados sobre la metamorfosis de Kafka? Ya, aquí hay que analizar los 4 enunciados. Veamos. El padre, que se apiada de Gregorio, critica la indiferencia de sus jefes. ¿Es cierto eso?
El padre se apiada de Gregorio, ¿no? Se identifica con él, critica a los jefes. No, al contrario, él está del lado del jefe más bien, ¿no? Y menosprecia al hijo, ¿no? Falso. Ya. 2. La obra plantea la deshumanización de la existencia contemporánea. Sí, pues Kafka nos está diciendo, vivimos en un mundo deshumanizado, ¿no? Un mundo insensible, donde lo que importa es lo material, ¿no? Y no lo humano, ¿no? Kafka critica eso, ¿no? Correcto, ¿eh? Esto sí está bien. 3. Gregorio en la fábrica sueña que se ha transformado en un insecto. Eso es falso. Primero que él no sueña. Y segundo que no es en la fábrica, es en su habitación, ¿no? Se convierte, despierta convertido en su habitación, ¿no? Ya, falso. 4. El protagonista, hombre creativo, logra superar la rutina burocrática. ¿Logra superar la rutina? No, pues en esta historia Gregorio es un hombre que vive una rutina inacabable. Es un personaje que no pues, va a poder escapar de esa rutina, ¿no? ¿No? Entonces esto también es falso. Ya. Entonces, solo 2, ¿no? Claro, la respuesta es solo 2. No, aquí hay que corregir, es la D, ¿no? D de dedo, ¿ya? Solo 2. Ah, no. Ah, no, está bien, ¿no? Estoy viendo mal yo. Era la C, solo 2. Acá está solo 2. Listo, listo. Bien, está bien. La clave correcta es la C de cerebro. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 8. Ya, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre los temas que se desprenden de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, la alienación del sujeto moderno. O sea, ¿qué temas, no? ¿Cuáles son temas, no? Alienación del sujeto moderno, claro, el hombre que deja de ser el mismo, ¿no? Por la rutina, ¿no? Está bien, ¿no? Esto está bien. El autoritarismo de ambos padres es un tema de la obra. ¿De ambos? No, no es de ambos, ¿ah? Solo el padre es autoritario y violento, ¿no? La madre aquí es sumisa, resignada, ¿no? ¿Ya? Esto es falso. 3. La marginación del otro diferente. O sea, la marginación por ser distinto. Claro, Gregorio es rechazado por su aspecto físico, aparte de que ya no trabaja, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí se ve el tema de la marginación del otro diferente. Correcto. La rutina de la empleocracia. Sí, en la obra nos hablan de que Gregorio vive una rutina en su trabajo. La empleocracia es el mundo del trabajo, ¿no? De los empleados, ¿no? Ya, entonces, correcto, sí habla de la rutina. A ver, clave, clave. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Acá está, ¿no? Es esa, ¿sí? La C, esa es la clave. Listo. ¿Dijiste la C? Ah, muy bien. Perfecto. Pregunta 9. En relación a la metamorfosis, novela de Franz Kafka, marque la afirmación correcta. Solo una es correcta. Ya, a ver, seguramente me vas a decir la D. Clave,
Correcto. Gregorio despierta convertido en un gran insecto. Eso es correcto, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿No? Profe, ¿por qué no puede ser la A? Gregorio es un personaje apasionado que ama su trabajo. Ya, mira, él siempre está pensando en el trabajo, pero no es que a él le guste su trabajo, ¿ah? Él tiene que trabajar, que es otra cosa, porque él es el que sostiene su familia, tiene que trabajar, ¿no? Ya, tiene temor incluso de perder el trabajo, pero no es que él sea un apasionado que ama su trabajo, ¿no? Ya, entonces, en este caso, él incluso tiene que trabajar 5 años para pagar una deuda, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces no es porque a él le guste, ¿no? Sino es una obligación, ¿no? Se ve obligado a trabajar, ¿no? Bien, entonces lo correcto era la D de dedo. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos finalmente la pregunta 10. En la novela La Metamorfosis, la forma de vida de Gregorio Samsa demuestra que la vida burocrática, o sea, la vida del trabajo, conlleva a la... ¿Qué provoca este mundo del trabajo en la vida del ser humano o en la vida de Gregorio, ¿no? Ya, a ver, te leo y me dices, por ahí veo una A, pero la mayoría dice la B. A ver, dice, la forma de vida de Gregorio demuestra que la vida burocrática conlleva a la... Ya, Gregorio es un trabajador, ¿sí? Y como hemos narrado, pues él se levanta de madrugada, va a trabajar, no desayuna bien, ¿no? Se la pasa persiguiendo tranvías, y hay una hora para luego salir del trabajo, después una hora para pues dormir, una hora para levantarse, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, ¿no? Ya, entonces, como que este mundo del trabajo genera pues que la vida se vuelva así pues muy ya automatizada, muy programada, casi mecánica, ¿no? Sí, pues, ¿no? Claro, o sea, la rutina del trabajo hace que toda la vida ya se vuelva una rutina, ¿no? Una rutina, ¿no? Donde el hombre repite lo mismo día tras día, ¿no? Ya, entonces, hay una mirada, pues, obviamente, crítica, ¿no? Incluso un poco amargada, un poco hasta pesimista, ¿no? Tétrica de la vida, ¿no? Pero eso justamente busca la reflexión del lector, pues, ¿no? Para que el hombre eh, tenga que trabajar, pero que no viva de, o sea, no, que su mundo no sea pues solamente trabajar, ¿no? El hombre no debe vivir para trabajar, ¿no? Debe trabajar para vivir, pues sí o no. Pero hay quienes todo lo ven trabajo, hasta los domingos, no tienen ni un día de descanso, no tienen tiempo para compartir con sus seres queridos, ¿no? ¿No? Hay que equilibrarlo todo, pues chicos, ese es el mensaje de Kafka, ¿no? Bien, entonces la respuesta es la B, ¿ya? Letra B. Genera automatización de la vida cotidiana. ¿Listo? Muy bien. Listo, listo. Ya con esto cerramos la práctica dirigida. ¿Ya? Vamos a tomarnos unos minutos y a las 9:50 entramos al temático, ¿ya?